En la tarde de hoy nos acompaña el doctor Fernando Augusto Molano Caro. Él es contador, especialista en Derecho Tributario, es docente en diferentes universidades como la Jorge Tadeo Lozano, Santo Tomás, entre otras. Es docente además en la Escuela de Impuestos de la DIAN. Actualmente es jefe del Grupo Interno de Auditoría Tributaria de la División de Fiscalización de Personas Jurídicas de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá. Doctor Fernando, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, doctora Sandra, gracias por la presentación. Buenas tardes, compañeros, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? Yo sé que aquí tengo abogados en el auditorio, que de pronto algunas veces cuando empezamos a hablar de la clasificación de personas jurídicas desde el punto de vista tributario, algunos me cuestionan, no, pero es que eso no es desde el punto de vista jurídico, no es desde el punto de vista del derecho comercial. No, obviamente que no, que difiere bastante. La clasificación que se da desde el punto de vista jurídico y la clasificación que se le da a las personas jurídicas desde el punto de vista tributario. Sin embargo, pues la definición de personas jurídicas es la que figura en el Código Civil, y es que son aquellas personas ficticias capaces de ejercer derechos, contraer obligaciones y de ser representadas judicial y extrajudicialmente. Entonces, si hablando de este punto de vista, cuando nos llevamos este tema al área jurídica, al derecho tributario, pues eso es una persona jurídica, es una persona que está conformada por una junta directiva, por unos miembros de una asamblea constituido por personas naturales o por personas jurídicas que se reúnen con el fin de crear una sociedad, y esa sociedad, obviamente, para efectos legales debe estar representada por alguien de esos socios o por un externo que los socios decidan mediante un acta nombrar como representante legal ante las entidades del Estado y ante particulares, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es lo mismo. En materia tributaria, una vez creada la sociedad, a través de la Cámara de Comercio o quien haga sus veces, dependiendo de la clasificación o tipo de persona jurídica que nazca, bien puede ser una persona jurídica vigilada o que tiene que estar de acuerdo a su naturaleza inscrita en el Ministerio de Justicia o en las alcaldías mayores, en el caso de Bogotá, o en entidades como los ministerios de educación, etcétera, etcétera, pues obviamente dependiendo de su característica, de su función, de su actividad, pues va a pedir esa personería jurídica o se va a inscribir mejor ante esos entes que la controlan. En el caso de las sociedades comunes y corrientes, las mercantiles, pues su inscripción debe hacerse obviamente en la Cámara de Comercio. Hoy en día sabemos que existen las sociedades, las SAS, que puede ser conformada por una sola persona y que obviamente basta con que se constituya con un documento privado. Ese documento privado o esa escritura es presentada a la Cámara de Comercio respectiva, donde allí se señala qué situaciones de la actividad de la sociedad. Primero, su razón social, es lo más importante, cómo me voy a llamar. Su actividad económica. Entonces, con base en eso es que yo comienzo a orientar la situación, hacia dónde voy, qué voy a hacer, qué actividades voy a realizar, mi rango de movimiento desde el punto de vista comercial, quiénes son mis socios, quién está en la condición de representarme ante terceros, etcétera, etcétera. Esto es principalmente lo que yo voy a plasmar en el documento de constitución de la sociedad. Con esos documentos me presento a la DIAN y allí me dan un registro único tributario que es básicamente un resumen de lo que plasmé en un documento privado o en una escritura de constitución de una sociedad. ¿Qué me va a decir? La razón social, me va a decir una actividad económica, un domicilio fiscal que es fundamental aquí, y obviamente hablamos de los representantes de la sociedad, los socios de la sociedad, etcétera, y obviamente de las responsabilidades fiscales que voy a tener como sociedad.
Un tema bien importante aquí dentro de las sociedades es que, a diferencia de personas naturales, como ustedes ya lo vieron, las personas naturales tienen dos situaciones. Hablamos de residencia y de domicilio. Entonces yo quisiera escuchar alguna o que alguno de ustedes me escribiera y me dijera qué significa domicilio y qué significa residencia, porque hay diferencias entre uno y otro. ¿Y eso solamente aplica para personas naturales o también aplica el hecho de residencia y domicilio para personas jurídicas? Quisiera que alguien de ustedes me escribiera, me contestara si para la situación de residencia y domicilio que existe en las personas naturales, que ustedes ya lo vieron, también se aplica para efecto de identificar en qué lugar voy a realizar yo mis actividades económicas, en qué lugar voy a estar yo como asiento principal de mi negocio. Es decir, que si una persona jurídica también tiene residencia y tiene domicilio, o solo una de las dos. Quisiera escucharlos un poquito con respecto a eso, o alguien que me escriba, por favor. Si no, entonces lo dejamos para después. A ver si Álvaro, aquí lo estoy viendo, Álvaro o Antonio, me dice qué diferencia hay entre residencia y domicilio. Pues el auditorio está un poco tímido, doctor. Está tímido. Bueno, ok, ya después lo dejamos un poquito, entonces al final miramos para que tengamos claro este tema. Desde el punto de vista de personas jurídicas, las personas jurídicas no tienen residencia, obviamente porque no viven, no se mueven físicamente. Entonces, aquí únicamente opera la situación de domicilio. Domicilio es el lugar donde voy a realizar mi actividad económica principal. Yo puedo tener varios establecimientos de comercio, pero necesariamente siempre voy a tener una donde se maneje toda la parte principal del negocio de la empresa, donde está la parte administrativa, la parte de la gerencia, de los directivos, etcétera, etcétera. Entonces yo, una vez me cree como persona jurídica, voy a identificar claramente, bien sea en el documento privado o en la escritura pública, donde voy a ejercer esa actividad mercantil. Entonces, eso se llama domicilio desde el punto de vista de constitución de sociedad, y desde el punto de vista tributario lo vamos a conocer como el domicilio fiscal, es decir, el domicilio principal de los negocios. ¿Y por qué es importante esto? Porque obviamente cuando la DIAN conozca cuál es el domicilio fiscal de la sociedad y decida hacer alguna investigación, pues siempre todas las actuaciones administrativas que se presenten en desarrollo de una actividad de parte de una investigación tributaria, pues obviamente deben ser comunicadas o notificadas a este domicilio fiscal para que obviamente haya un control de parte de la sociedad y parte de la DIAN de que estas actuaciones, obviamente porque eso tiene unos términos y tienen un proceso jurídico especial, se comience a dar un debido proceso que está consagrado en la Constitución Política, etcétera, etcétera, para que no haya ningún tipo de inconvenientes con la sociedad. Por eso siempre es importante que el domicilio quede plenamente identificado, el domicilio de la sociedad, en donde allí es donde se inicia prácticamente el tema del proceso de correspondencia, lo que se origine pues en desarrollo de la empresa. Básicamente eso es fundamental. Entonces siempre vamos a tener esos puntos: la actividad económica, la razón social, el domicilio fiscal, el representante legal, el objeto social de la compañía, los cuales yo siempre voy a identificar una vez se constituya. ¿Ok? Aquí hablamos de un tema fundamental. Las personas jurídicas civiles se caracterizan por no perseguir un lucro en dinero. Bueno, yo esta parte lo hablaba un poquito en cuanto a las personas sin ánimo de lucro, pero ya me dijeron que ustedes ya vieron ese tema, entonces no lo voy a tocar, porque ya vieron el tema de entidades sin ánimo de lucro de SAL. Obviamente las entidades civiles, correcto, su característica fundamental o principal es que no persiguen un lucro. Por lo tanto, son aquellas que se clasifican desde el punto de vista tributario como entidades sin ánimo de lucro. Entonces, que no son personas jurídicas que buscan un objetivo comercial o lucrarse. Mientras que las personas jurídicas mercantiles o las sociedades comerciales obviamente se caracterizan por ánimo de lucro y por el propósito económico de distribuir las utilidades. En materia tributaria, así se abre también. En materia tributaria tenemos
sociedades contribuyentes, sociedades no contribuyentes, sociedades declarantes, sociedades no declarantes, sociedades con régimen tributario especial y sociedades común y corriente. Entonces, eso es lo que ya poco a poco, a medida que avancemos, vamos a ir mencionando. ¿Qué diferencia entre una sociedad no contribuyente, entre una sociedad contribuyente, entre una sociedad declarante, una sociedad no declarante y obviamente las demás sociedades mercantiles que están establecidas o señaladas en el Estatuto Tributario? Como habíamos, ya le estaba diciendo que las sociedades o las personas jurídicas se clasifican cuando son sin ánimo de lucro en corporaciones, en asociaciones y en fundaciones. Pero no lo vamos a tocar, repito, porque ya lo vimos, entonces vamos a centrar principalmente en las entidades comerciales o las entidades mercantiles. Este tipo de sociedades o personas jurídicas se clasifican en dos grandes grupos. Esos grandes grupos de personas jurídicas son las sociedades anónimas y las sociedades limitadas. Básicamente, esos son los dos grandes grupos que tenemos en materia de personas jurídicas mercantiles. La diferencia, alguien me está preguntando, no. Bueno, las sociedades anónimas, ustedes la conocen perfectamente, los abogados, son aquellas que están constituidas. Bueno, me mostraste aquí muy bien, Sandra. Primero, la sociedad limitada. Una sociedad limitada es la que se conoce desde el punto de vista jurídico como una sociedad de personas, que está constituida por personas principalmente. Por personas principalmente. Esas tienen que tener un mínimo, aunque hoy en día también para las anónimas aplica que el mínimo es de 1, porque hablamos de una SAS, y la SAS se asimila a una sociedad anónima, de acuerdo a la constitución de la sociedad. Entonces una sociedad anónima, una sociedad por acciones simplificadas, se asimila siempre a una sociedad anónima. Entonces, las sociedades limitadas están constituidas por personas, es su característica, es decir, por participación. Allí se llama participación, que yo aporto, que yo doy un dinero o doy en especie una participación de esa sociedad, yo como persona natural o yo como persona jurídica. Esas personas jurídicas limitadas, simplemente, como lo está diciendo, se dedican a una actividad especial sin ninguna que tiene una limitación para efectos jurídicos posteriormente en cuanto a que no pueden embargarse los bienes o las deudas, sino hasta el límite de la participación de cada uno de los socios, que de pronto difiere con otro tipo de sociedades. Si quieres, miramos la otra mujer. Esta diapositiva yo creo que deben estar allí no sé cómo Sandra las manejará, de la doctora Sandra, pues con ustedes para que de pronto les sirva de apoyo. ¿Qué es una sociedad anónima? Es una sociedad, es la que más a nivel nacional se presenta. Son formas jurídicas que se relacionan con una imagen de solidez y que además protegen a sus socios accionistas más que otras formas de asociación a la hora de enfrentar un imprevisto. Las sociedades anónimas son un tipo de asociación compuesta por un mínimo de 5 accionistas y que dispone de un fondo social que se dividirá en acciones a repartir entre aquellos socios que hayan aportado capital a la empresa. Las sociedades anónimas y las sociedades limitadas comparten una serie de características comunes que se puede resumir en lo que les decía a ustedes: una personalidad jurídica, un representante legal. En el caso de impuestos, en el caso de la DIAN, se requiere obviamente para efectos de prueba del derecho del probatorio, darle validez a un proceso tributario, la firma del revisor fiscal, y ya vamos a mirar quiénes tienen la obligación de tener revisor fiscal, o de un contador que obviamente certifique ante las entidades del Estado las operaciones mercantiles desarrolladas por la sociedad. Bueno, una característica fundamental de las sociedades anónimas es que obviamente aquí siempre hablamos de un capital suscrito, un capital autorizado y un capital pagado.
que esto está compuesto por unas acciones, las cuales bien pueden ser cotizadas en bolsa o no es necesario que se coticen en bolsa. De ahí precisamente las sociedades anónimas se pueden clasificar se clasifican en dos grandes grupos, que son las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas cerradas. Como su palabra lo dice, las sociedades anónimas abiertas son aquellas que se cotizan en bolsa y que obviamente para efecto de conocer a fecha de 31 de diciembre el valor nominal de la acción o el valor intrínseco de la acción, pues difiere precisamente de qué, de la situación si la sociedad se clasifica o no como anónima como abierta o cerrada. Entonces, abierta, su principal condición o la característica fundamental es que debe ser cotizada en bolsa. Esa es para que sea una sociedad anónima abierta. Y una sociedad anónima cerrada, pues obviamente su condición es que no está nunca en bolsa de valores como tal. Y por lo tanto, en el manejo o aplicación, valor nominal de la acción, pues se determina de una manera distinta a aquellas que se hacen de manera abierta. Ese es un tema que pronto no sé si alcanzamos a verlo aquí, pero contablemente pronto lo podemos explicar de una manera más sencillita más adelante. Entonces, como les decía, las sociedades anónimas tienen tres características en su capital, que el capital siempre tiene que estar, desde el momento de la constitución, los socios de la sociedad van a señalar hasta cuánto es el monto del capital, el capital autorizado por el cual van a trabajar, el capital suscrito, es decir, los aportes que han dado cada uno de los socios en dinero o en especie, y lo pagado de esa parte que decidieron entregar los socios para la constitución de la sociedad. Eso siempre necesariamente tiene que estar plasmado en la escritura de constitución de la sociedad. Y cuando yo contablemente entre a abrir mi libro de contabilidad, pues obviamente tengo que hacer un registro contable que me señale el valor de la constitución, del capital con que se constituyó la sociedad, el valor que se suscrito por parte de la sociedad y obviamente el pago de cada uno de esos aportes dados por los socios. Y debo estar obviamente debidamente relacionado, registrado y contabilizado para empezar a tener un control sobre ese tipo de capital aportado por las sociedades anónimas. Básicamente es eso. El capital suscrito es un valor que en ningún caso podrá ser no podrá ser inferior a la mitad del capital autorizado. Nunca, jamás en la vida el capital suscrito puede ser inferior a la mitad del capital autorizado. Es una suma de dinero que los accionistas, como ya le estaban diciendo a ustedes, deben cancelar obligatoriamente en un tiempo inferior a un año. Entonces, como les decía, en el momento de la constitución de la sociedad, yo voy a plasmar allí cuánto fue mi capital autorizado, es decir, lo que más o menos pensamos tener los socios de la sociedad, calculamos que son 1.000 millones, ¿ok? Pero entonces el capital suscrito, vamos a decir que son 1.000 millones, tengo 500, que es lo que nos obligamos a aportar, 500 millones. Y el pagado es lo que de esos 500 millones en este momento yo puedo físicamente aportarle a la sociedad. Ahí están las tres diferencias. Entonces, entre el suscrito, autorizado, suscrito y pagado. Básicamente ahí creo que por favor les quede bien claro eso. Ahora bien, me adentré muy rápido de pronto al tema de las NIF. No sé, yo creo que aquí hay contadores en el grupo. Y es importante que conozcamos que a partir del año 2017 ya, pero obviamente ya de manera directa, plena, total, las normas internacionales de información financiera entraron a formar parte de nuestras palabras, de nuestra jerga, de nuestra posición diaria, porque ya la contabilidad que manejábamos anteriormente, el decreto 2649, desapareció y por lo tanto todas las sociedades colombianas que se constituyan a partir del 2017 para acá y aquellas que estaban constituidas antes de 2017 ya deben manejar unas normas internacionales de información financiera que me permitan identificar el lenguaje de los estados financieros de las sociedades. Entonces, para esos estados financieros deben cumplirse unos requisitos, unos pasos que están señalados en unas normas, como repito, internacionales que son aplicadas a nivel de todos los países del mundo. Colombia entró ya de manera definitiva
hasta hace unos pocos años, porque ya habíamos quedado un poco rezagados con respecto a muchos otros países del mundo que ya venían aplicando estas normas internacionales de información financiera de tiempo atrás. Entonces, conforme a ese tipo de sociedades que estoy hablando aquí, de sociedades anónimas ilimitadas, pues obviamente se crearon tres grupos grandes de sociedades, o tres grupos, perdón, para efecto de que esas sociedades empezaran a aplicar esas normas internacionales de información financiera. Para ello se crearon tres grandes grupos que, de acuerdo a unos decretos que el Estado dio a conocer a todas las personas jurídicas, dio unos términos, unos plazos para que entráramos a aplicar esas normas y aplicar esa contabilidad y que se aplicara la contabilidad conforme a las normas internacionales. Entonces, para eso dijo que las de categoría 1, que se supone son las empresas de gran tamaño, que se cotizan en bolsa de valores, entonces estábamos hablando allí de anónimas, miren, dense en cuenta lo que le estoy diciendo, una sociedad anónima abierta. Entonces, por eso terminamos aquí, les coloco Almacenes Éxito S.A., es una sociedad anónima, Cementos Argos es una sociedad anónima, y La Vivienda son sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque se cotizan en bolsa, es decir, son abiertas, sus acciones las pueden vender y negociarse diariamente en la Bolsa de Valores de Colombia. Porque lo que le estaba explicando anteriormente, porque son sociedades anónimas abiertas, se cotizan en bolsa. Entonces, digamos que ese gran grupo de los grandes contribuyentes, de las grandes empresas que están en el país, entraron a formar parte de ese grupo 1 y daban una aplicación desde el año 2015 de esas normas internacionales de información financiera, que ya más adelante, pronto si tenemos tiempo, empezamos a explicarlas un poquito. El segundo gran grupo es el grupo de medianas empresas, digamos, que van de un capital, que ya aquí le estamos hablando, de un capital, del número de acciones, del número de empleados que tenga. Ese es el grupo de unas medianas empresas que también en el año 2016 empezaron ya a formar parte de estas normas internacionales de información financiera. Y el tercer grupo es el de las pymes o MIPYMES, que son empresas pequeñas, y aquí donde le dice que tengan activos totales iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que no superen, perdón, y que tengan una planta de personal no mayor a 200 empleados. Estoy hablando, perdónenme, discúlpeme, estoy hablando del grupo 1. El grupo 1, discúlpeme, son que primero que sean empresas de gran tamaño, que tengan sus activos superiores o iguales a 30.000 millones de salarios mínimos legales mensuales, es decir, activos grandes, entonces Ecopetrol, Almacenes Éxito, La Vivienda, etcétera, 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 y obviamente que tengan una gran cantidad de empleados. Entonces, si todos estos que estoy mencionando aquí, pues tienen mucho más de 200 empleados, mucho más de 200 trabajadores. Entonces, este grupo 1, que es los grandes contribuyentes principalmente, pues fueron los que entraron a aplicar las normas NIT inicialmente del año 2015. En este grupo, les decía, entonces son las empresas de gran tamaño que se cotizan en bolsa. También en este gran grupo están las organizaciones que pertenecen al grupo 1, es decir, empresas de interés público, son aquellos entes económicos que según el decreto 4946 del 2011 captan, manejan o administran recursos del público con previsión previa de la autoridad estatal competente, como por ejemplo las compañías de servicios públicos. Ahí tenemos entonces, obviamente, el Acueducto de Bogotá, tenemos en el Codensa, etcétera, etcétera. En el grupo, también en este mismo grupo 1, aparecen las entidades que, a pesar de no ser emisoras de valores o de interés público, cuentan con activos totales, como estaba diciendo, iguales o superiores a los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y una suma y una planta superior a 200 trabajadores. Ese es el grupo principal, el grupo número 1. Entonces allí se embarca esas NIT que se llaman desde el punto de vista contable NIT plenas, que difieren de las otras NIT que son NIT para pymes, que son obviamente de un registro contable totalmente distinto y de una aplicación totalmente diferente a los del gran grupo 1, que se aplican en unas normas plenas. Ya más adelante hablamos de las NIT si hay tiempo para ello. Sigamos, mi doctora. Gracias. También en este grupo se encuentran las que son subordinadas o matriz de una empresa nacional para que aplique NIT, que hagan pagos al exterior,
Básicamente eso, pues, para no meternos más en el tema de NIF, porque de pronto algunos de pronto no conocen a ciencia cierta qué es este tema de normas internacionales de información financiera y cuál es su efecto hoy en día en personas jurídicas, pero ya más adelante lo vamos a hablar. Si quieres, mi doctora, podemos continuar. No, otro. A ver, las del grupo 2, pues obviamente son aquellas que tienen activos totales entre 200 y 30.000 salarios mínimos legales vigentes y que cuenten con una nómina personal entre 11 y 200 trabajadores. Esa es la característica principal de aquellas sociedades que pertenecen al grupo 2 de la NIT y que obviamente tienen una aplicación distinta de esas normas internacionales a las que hablábamos del grupo primero, que aplica unas normas plenas, unas normas completas, unas normas establecidas para este tipo de empresas grandes. En este grupo también pertenecen las microempresas que tienen activos totales de 500 salarios mínimos legales vigentes, excluyendo la vivienda, o que cuenten con una planta de personal de máximo 10 trabajadores. En ambos casos, con ingresos brutos anuales iguales o superiores a 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. En este punto es importante señalar que si una empresa tiene una planta personal como la indicada, pero los activos totales son diferentes a los anteriormente descritos para el grupo número 2, la característica que determina su permanencia es el valor de los activos. Entonces allí yo fiscalmente y contablemente, cuando voy a hacer una auditoría, tengo que entrar a evaluar. Lo primero que todo es preguntarle a la sociedad, ¿usted en qué grupo de NIT se encuentra y qué tipo de activos tiene? Si yo veo en desarrollo de la auditoría que ha pasado una característica aquí del valor de los activos y obviamente el número de empleados, entonces ya no la puedo clasificar como una sociedad de grupo 2, sino que ya tiene que aplicar las normas establecidas a las plenas, es decir, al grupo número 1 de las sociedades. Entonces allí lo primero que yo tengo que entrar a establecer, y es importante que los contadores aquí que me están escuchando, cuando formen parte de las empresas, tengan presente este tipo de situaciones para una correcta clasificación de las sociedades en materia de la contabilidad y en materia de normas internacionales, porque eso les puede generar obviamente inconvenientes desde el punto de vista tributario y desde el punto de vista contable, porque la misma no va a ser válida. ¿Ok? Entonces eso es importante que ustedes tengan bien claro ese tipo de las normas internacionales de información financiera, porque recuerden que esa es la base del soporte principal del desarrollo de una auditoría, es la contabilidad. Y si esa contabilidad no se cumple los requisitos, pues vamos a tener problemas de todo tipo en esta parte. Y en el grupo 3, pues digamos que son las personas pequeñas, son las que cuentan con menos de 10 empleados, con menos de 10 personas, y obviamente que sus activos fijos son menores de 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Yo sé que ustedes ya vieron personas naturales, pero aquí en este grupo de las NIT entran las personas naturales o jurídicas que tengan esas condiciones, que sus ingresos brutos totales no sean superiores a 3.500 salarios mínimos legales vigentes. Obviamente aquí, ya lo vamos a ver más adelante, este grupo, como parte del grupo 2, pueden formar parte del régimen simple que fue creado con la ley 1419, la ley 1419 que creó el régimen simple. Entonces allí en este régimen simple yo me puedo, dependiendo de esta cantidad de activos fijos, de cantidad de número de empleados, someterme a ese proceso que puede ser mejor que si yo lo hago de manera normal como una sociedad bandilla, que tengo que declarar renta, que tengo que declarar ventas, que ser agente retenedor, etcétera, etcétera, que ya más adelante vamos a hacer o hablar de esas diferencias. Entonces simplemente quería hacer aquí un abrebocas desde el punto de vista tributario y contable para que se den cuenta que las normas internacionales de información financiera ya son parte de nuestro proceso, ya forman parte de la investigación y obviamente es un tema que tenemos que estar a la par del derecho tributario, que tenemos que irlo manejando porque ya es una obligación que desde el momento que se constituya la sociedad debo manejar todo
conforme a unas normas establecidas para el manejo contable, porque de la contabilidad depende en buena medida que cuando haya una auditoría, si la contabilidad está bien, pues no voy a tener mucho inconveniente en cuanto a derecho probatorio, porque parte de lo que está allí está bien probado y soportado conforme a unas normas legales establecidas. Entonces quería hacer simplemente un paréntesis para que conociéramos esos tres grandes grupos que hay de las normas. Antes de entrar a esto, a la reforma tributaria, voy a detenerme en temas fundamentales que creo que ustedes ya lo vieron, pero que vale la pena recordarlo. Y existen, como ya lo estudiaron muy seguramente, las mismas razones que hay para un sujeto pasivo, para un sujeto activo, que ya vieron en personas naturales, los hechos generadores del impuesto. Todo impuesto tiene que tener unas características para que sea impuesto. Los que son abogados lo conocen perfectamente. Yo no puedo darle validez a un impuesto si no tiene 5 características fundamentales. Una de ellas es que tenga un sujeto pasivo. Otra de ellas es que tenga un hecho generador. Otra es que tenga una base gravable. Otra que tenga una tarifa. Básicamente, esas son las 4 pilares o características principales para que exista un impuesto, obviamente unido a la obligación tributaria. ¿Qué es la obligación tributaria? Pues que el hecho de que tenemos que entrar a pagar porque es una ley y por lo tanto es nuestra obligación, así no queramos, es nuestro deber como sujeto pasivo entrar a participar en el desarrollo del país con el pago de impuestos. Entonces las personas jurídicas también, como ya lo vieron en personas naturales, tienen un hecho generador. ¿Y cuál es el hecho generador? Pues muy sencillo, la actividad productora de renta, el tener una utilidad, el producir un ingreso, el producir un hecho de lucro, es básicamente eso. Entonces, el hecho generador es la actividad económica que yo estoy desarrollando. Esa actividad económica principal puede ser la venta de comidas, puede ser la venta, la prestación de servicios, puede ser la venta de vehículos, etcétera, etcétera, cualquier actividad mercantil. Esa es el hecho generador. Y ese hecho generador es el que me produce ingreso y ese ingreso es el que me genera una renta. Y de esa renta es que yo doy una utilidad y por lo tanto un impuesto. Entonces lo principal, como cualquier otro, es que toda persona jurídica comienza con un hecho generador. Ese hecho generador, como digo, ya se los mencioné clarísimo. Adicionalmente, ese hecho generador, para llegar a ese hecho generador, me va a generar una depuración de la renta para llegar a una base gravable. Esa base gravable es la que me determina el impuesto a pagar y por lo tanto la tarifa que le tengo que aplicar. Entonces allí ya tenemos los 4 hechos generadores del impuesto y es el hecho generador o características del impuesto, perdón, que es el hecho generador, la base gravable, la tarifa y el sujeto pasivo. El sujeto pasivo en este caso son cada una de las personas jurídicas que hemos ido hablando, las sociedades limitadas y las sociedades anónimas. Y estamos hablando del hecho generador, que es lo que me produce la renta. Cuando yo tengo un ingreso, obviamente ese ingreso me genera un costo, me genera unas deducciones muy seguramente y me genera otro tipo de deducciones. Al yo tomar un balance, al generar un estado de resultados, cojo el total de los ingresos. A ese total de ingresos de 1.000 pesos le voy a restar los costos de ventas o costo de prestación de servicios inherentes a ese ingreso producto de mi actividad económica principal y le voy a restar a ese ingreso ese costo propio de la actividad. Y adicionalmente le voy a restar los gastos de administración, los gastos de venta, las deducciones, etcétera, etcétera, que me van a llegar a determinar una base gravable que no es otra cosa que la utilidad. La utilidad, por lo tanto, es el valor de los ingresos menos el costo y los gastos. Esa es la utilidad que en materia tributaria es la base gravable y sobre esa base gravable yo aplico la tarifa correspondiente que está señalada para las personas jurídicas hoy en día del 33%. Entonces, eso es lo que tenemos que tener siempre bien claro. En una persona natural también vamos a tener los mismos conceptos. Vamos a tener una base gravable, perdón, un hecho generador, que en el caso de un asalariado, pues son los ingresos que tiene ese asalariado, ¿cierto? Eso es lo que a mí me genera renta. Obviamente, como asalariado,
muy seguramente no tengo unos costos o gastos asociados a mi actividad económica porque soy asalariado, pero la ley misma, como ya me imagino lo vieron, la ley misma me permite llevar algunas deducciones o erogaciones para poder disminuir esa base gravable, para poder afectar ese ingreso recibido con unas deducciones que hoy en día están establecidas por una renta exenta. El 25% de mi salario es exento por ley, artículo 206 del Estatuto Tributario, literal 10, numeral 10, perdón, donde me está diciendo, mire, esto es lo que yo puedo llevar como exento, mi 25%. Pero si adicionalmente tengo unos dependientes, tengo unas situaciones especiales que la ley me permite llevar como intereses de vivienda, medicina propagada, etcétera, 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 puedo llevar a deducción ese tipo de gastos que yo tengo y le resto entonces a mis ingresos, y mi base gravable va a ser el total de mis ingresos menos aquellos costos y gastos permitidos por la ley, para que me dé una base gravable, y sobre esa base gravable entro a tributar y le aplico la tarifa correspondiente. Entonces, si ustedes ven, exactamente la misma depuración que se hace para personas naturales, se hace para personas jurídicas. Partimos de un hecho generador, partimos de un hecho generador por un lado y de un hecho generador para el otro, y tenemos unas depuraciones, unas deducciones que la ley para ambos casos nos permite, desde el punto de vista tributario, poder llevar en nuestra contabilidad y en nuestro balance y en nuestra declaración de renta. Entonces, dependiendo de esas erogaciones, de reducciones, yo llego a una utilidad que para ambos casos se llama, tanto para personas naturales como para personas jurídicas, se llama renta líquida gravable, que no es otra cosa que la utilidad, que es la diferencia entre el ingreso y el gasto. Y sobre esa renta líquida gravable, yo desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista de personas naturales, tengo algunas deducciones o algunas rentas especiales que me permiten restarle a esa renta líquida gravable ese tipo de operaciones que debo cumplir conforme a la ley señala. Entonces hay unos descuentos tributarios, no sé si ya vieron descuentos tributarios, etcétera, etcétera. Entonces esos descuentos tributarios lo que hacen es mermar mi base gravable, y por lo tanto la renta líquida que tenía inicialmente se disminuye en una parte de los descuentos tributarios. Posteriormente llego al valor de la utilidad, pero esa utilidad también puede ser afectada por las retenciones en la fuente que me han aplicado. Bien, en mi caso el salariado, pues mi patrono me ha hecho a mí mi descuento de retención en la fuente, etcétera, etcétera. Entonces esa retención, que es un pago anticipado a mi impuesto, pues lo que hago es llevarla a mi declaración de renta y simplemente se la voy a restar del impuesto que tengo que pagar. Eso opera tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Entonces, allí a grosso modo estoy explicando más o menos cómo se hace una depuración del impuesto, tanto en un lado como en el otro. Entonces, eso es lo que yo le quería entrar a aplicar. Entonces, la tarifa general del impuesto a la renta para el año 2020 es del 32% para las declaraciones que se presentan a partir del próximo año, pero las que se presentaron este año 2019, pues la tarifa era del 33%. Entonces, para el año 2020 es del 20%, del 32%, perdón, de la utilidad obtenida en el país. Tanto este impuesto es aplicable tanto a las sociedades nacionales como sus asimiladas y a sus sociedades extranjeras que tengan o no residencia en el país. Aquí quiero de pronto aclarar un poco el tema de qué sociedades, como les estaba diciendo, las personas jurídicas se clasifican en dos grandes grupos, que son las anónimas y las limitadas. Pero desde el punto de vista mercantil y tributario, también existen sociedades asimiladas a estos dos grandes grupos. Entonces, aquí vamos a encontrar dentro del grupo de las sociedades anónimas, ¿a cuáles? A las sociedades, como ya le estaba diciendo, a las sociedades simplificadas. Estamos hablando de las sociedades comanditas por acciones, estamos hablando de... bueno, básicamente esos son los tres grandes grupos. De pronto se me escapan en este momento otras, y mientras que las limitadas, pues obviamente son aquellas que su constitución está dada por personas principalmente. Entonces, pues aquí se asimilan a ellas todas las comanditas simples, por ejemplo. Allí forman parte de las sociedades comanditas simples, que se asimilan desde su punto de naturaleza a las sociedades limitadas por su constitución. Entonces, allí tenemos la clasificación de esas sociedades en anónimas y asimiladas a las anónimas, y limitadas y asimiladas a sus limitadas, que, como repito, es
por su naturaleza o por su constitución que se asimilan a ella. Alguien anónimo pregunta, ¿las cámaras de comercio certifican el grupo NIF en su generalidad? El 3, siendo que existen pequeños comerciantes no responsables del IVA, resulta inadecuado identificar en el RUT la responsabilidad de contabilidad y menos aún colocar el mencionado grupo 3 de NIF. A ver, mira, esa es una pregunta muy buena, pero date cuenta que, mira, que es que algunas veces confundimos el tema de impuesto con el tema del asunto contable. Date cuenta que la Cámara de Comercio simplemente lo que le interesa es que yo cumpla con unas condiciones, que es la forma como constituir la sociedad, que tenga un representante legal, que tenga una serie de situaciones que la misma Código Mercantil me señala. Pero para efecto tributario ya es quien me va a identificar las responsabilidades que yo tengo como sociedad. Entonces, en materia tributaria, allí sí yo hablo, aunque ya no se habla de régimen para las ventas comunes simplificado, porque ya con el tema de la reforma tributaria anterior de la 1419 desaparece el régimen tributario en ventas en comunes simplificado, ya no existe, ya no se hace esa diferencia, porque ya hablamos de un régimen simple, y el régimen simple entonces ya hablamos de unas situaciones totalmente distintas, ¿cierto? Porque ya puedo tomar yo una retención en la fuente, incluso ya no hablamos de agentes retenedores, como anteriormente se decía que todas las sociedades, que todas las personas jurídicas eran agentes retenedores. Ya no, porque con la ley anterior cambió parte de ello, y es que simplemente con el régimen, cuando yo me coja un régimen simple, pues voy a tener allí unas responsabilidades que suplen la retención, etcétera, etcétera. Entonces, en la Cámara de Comercio lo que me interesa es la manera como yo me constituí, las características de la Constitución. Obviamente, si yo tengo activos inferiores o no, la Cámara no va a decir, mire, es que usted está en el grupo 3, creo que no va a llegar allá porque no es... ahora, de pronto si uno pide una orientación a la Cámara de Comercio, oiga, necesito que me ayuden a decirme en dónde, en qué grupo me ubico, cómo me ubico yo para efectos de las NIT, pues muy seguramente le pueden orientar, pero no es un tema que sea de resorte de ellos, porque eso es un tema más que le pega al Consejo Técnico de la Contaduría y a las normas de contabilidad establecidas para ello. Entonces, digamos que la Cámara de Comercio solamente me va a mencionar si cumplo con los requisitos de constitución, de la escritura pública, si está como relacionado bien lo que les decía, la razón social, la actividad económica, el representante legal, el revisor fiscal si hay lugar a ello, el contador, el domicilio donde la sociedad, etcétera, etcétera, va a mirar que eso sí cumpla. Ahora, yo con eso me voy a la DIAN, y la DIAN sí me va a decir a mí, apenas yo me esté presentando allá ante la División de Gestión de Asistencia al Cliente, ellos me van a decir, mire, usted es una persona jurídica. Entonces, usted es una persona jurídica limitada, entonces me va a señalar. Esas personas jurídicas limitadas, por ser mercantil, usted tiene la obligación de llevar contabilidad. Es lo primero. Toda sociedad, bien sea jurídica, perdóname, bien sea sin ánimo de lucro, con ánimo de lucro, sea no declarante, sea lo que sea, tiene que llevar contabilidad y ya estoy obligado a hacerlo. Obviamente, repito, las actividades mercantiles, aquellas que están contempladas en el Código de Comercio con actividades mercantiles, tienen la obligación de llevar contabilidad. Entonces, esa contabilidad es lo primero que yo le voy a decir allá en la División de Gestión y Asistencia al Cliente, es que usted sí lleva una contabilidad, usted tiene responsabilidad de llevar contabilidad. Entonces, aquí hay un tema. Usted tiene la obligación de facturar, claro que sí. ¿Por qué? Porque su actividad es mercantil, entonces necesariamente tiene que facturar. Ahora, dependiendo de lo que usted me diga en el certificado de Cámara de Comercio, voy a exportar, voy a importar, entonces ahí se le da otra responsabilidad, voy a importar y voy a ser exportador, o voy a ser usuario de dinero, es decir, voy a exportar y voy a importar. Dependiendo de la constitución de capital, entonces allí le pueden decir, usted puede ser responsable de información exógena, entonces tiene la responsabilidad de informar de la información exógena de sus operaciones realizadas en el año. Eso depende de qué, de lo que esté en la escritura pública de la sociedad. No el funcionario de la DIAN no le va a inventar ninguna responsabilidad, ¿no? Todo nace de lo que usted ha contemplado, de lo que usted ha hecho en el certificado como socio de la sociedad, como accionistas han querido hacer en su constitución de la sociedad. Entonces, dependiendo de eso, yo le doy una responsabilidad,
Entonces aquí me va a decir, es que yo voy a vender vehículos. Entonces es responsable del impuesto a las ventas, necesariamente, porque esa actividad está contemplada que tiene impuesto a las ventas a una tarifa del 19%. Entonces ahí yo le estoy mostrando ya las responsabilidades fiscales que debe tener a partir del momento en que se constituye como sociedad. Entonces responsable de IVA. Y también le va a decir, como usted no se metió a régimen simple, además porque en este momento no lo voy a hacer, porque hasta ahora empezó, digamos, es un ejemplo, entonces es agente retenedor, porque esa es una responsabilidad que usted tiene desde el momento en que nace. Entonces, es agente retenedor, por ser persona jurídica, que no pasa lo mismo con las personas naturales, porque una persona natural no es agente retenedor. Si ustedes lo vieron, la persona natural, para que sea agente retenedor, tiene que tener dos condiciones fundamentales. Primero, que sea comerciante, esa es la principal. Y la segunda es que tenga ingresos superiores a 30.000 VTs. Entonces, ahí está el otro tema. Entonces, eso para que una persona natural sea agente retenedor. Pero todas las personas jurídicas, en principio, repito, en principio, salvo que se metan, que formen parte del régimen simple, pues son agentes retenedores. Entonces, esa es otra responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad es quien las marca. Las mismas normas tributarias están diciendo cuál es su responsabilidad de declarar renta, obviamente. Entonces va a ser declarante de renta. Su responsabilidad de declarar ventas, porque es responsable de IVA, porque vende bienes grabados a la tarifa general. También es responsable de facturar. ¿Por qué? Pues obvio, porque usted vende, entonces necesariamente tiene que facturar. Entonces, también tiene que llevar una contabilidad, es su obligación llevar una contabilidad conforme a esas normas que estamos señalando. Y obviamente, si usted me señala ahí en la escritura que va a importar y va a traer bienes del exterior para venderlo y que posiblemente exporta también, entonces usted va a ser un usuario en el tema de importación-exportación. Esas son sus responsabilidades y esas son las que van a quedar claramente establecidas en el RUT. Entonces, del RUT parte toda la información que está establecida ¿dónde? En la constitución de la sociedad a través de la escritura pública o documento privado que realice la empresa. ¿Ok? Y ya el contador es el que le corresponde, repito, ya y a la empresa entrar a evaluar, dependiendo de esos activos, dependiendo de estos que estamos hablando aquí, del número de empleados, si le corresponde estar ubicado en el grupo 1, grupo 2 o grupo 3, porque, repito, está obligado a llevar contabilidad y por lo tanto es allí la empresa la que va a decidir, de acuerdo a las políticas contables de la empresa, porque es importante ese tema fundamental en las NIT, que yo una vez, los socios de la sociedad, una vez se constituyan, necesariamente tienen que, de acuerdo a las NIT, ubicarse dentro de esas políticas contables y ese mismo día que se constituye la sociedad, si es una sociedad nueva que nació en este año, obviamente ya tiene que llevar unas políticas contables establecidas en la NIT y dejarlas plasmadas en el libro de actas o en la junta directiva de la sociedad, donde los socios y los accionistas han decidido claramente cuáles son las políticas contables que van a manejar y que van a adelantar de ahora adelante. Por lo tanto, ahí sí las pueden dejar plasmadas en la misma acta, pues, pero que no forma, es decir, no va a formar nunca parte de la escritura pública. De pronto, si lo quieren incorporar a la escritura pública, pues listo, ya de pronto el de la Cámara de Comercio va a decir, usted pertenece al grupo 2 o 3, pero no es competencia de ellos ubicarle ese punto, porque ya es de resorte de la Junta Directiva de la Asamblea determinar el manejo que se le va a dar a la contabilidad de la sociedad, dependiendo precisamente de la constitución, de sus activos, de su número de empleados que tenga esa sociedad para entrar a mirar las políticas contables que obviamente deben estar acordes con los que estamos hablando a los grupos de NIT plenas o para pymes. Básicamente, creo que con eso le he dado respuesta de la mejor manera posible. No sé si haya quedado claro o no, o si tiene algo que preguntarme. Pues. Correcto, doctor. ¿Alguien más pregunta? Nos dan unas tarifas que se van reduciendo año tras año, pero estas tarifas fueron dadas antes de la pandemia. La pregunta es, ¿la tarifa para los años 2021 y 2022 no cambiarán debido a la situación que se está viviendo actualmente? A ver, es una pregunta muy buena, pero recuerda a la persona que la hace que de una u otra manera el Estado necesita tener los ingresos para implementar o cubrir todo este problema que se está presentando de déficit en materia tributaria y en materia de recursos del Estado, por lo que ha generado la pandemia. Muy seguramente habrá que esperar una nueva reforma tributaria, si la hay, en la cual de pronto permita para que algunas empresas que tuvieron un problema serio en este año,
pues se permita sacarlos adelante dándole algunos beneficios de tipo tributario, que obviamente es importante, pero yo creo que en este momento es apresurado entrar a pedir si vamos a bajar las tarifas. ¿Por qué? Porque no se ha llegado todavía a una conclusión. Yo creo que al final del año se va a poder tomar una conclusión de qué efectos tuvo, qué tipo de actividades afectó más que otras, porque ha habido, obviamente ustedes lo conocen, ha habido actividades que se han afectado muchísimo más que otras, como el sector turismo, el sector hotelero, el sector de bares, discotecas, restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces puede que para ese grupo de contribuyentes, ese grupo de empresas, haya un tratamiento especial o haya unas tarifas diferenciales, etcétera, etcétera, que les permita surgir y en 2 o 3 años, obviamente, su tarifa disminuya. Esto ya depende, pues, finalmente, de las políticas fiscales que pueda tener el gobierno a partir del próximo año, de cómo va a tratar de sanear para darle primero, no solamente a la parte tributaria, sino empuje al empleo, porque pues, a raíz de tanta situación que se presenta, pues muchas empresas han tenido que despedir a personal. Entonces hay que mirar no solamente las partes tributarias, sino la parte social, que es importante. Es decir, cómo se va a hacer para recuperar los empleos de las empresas. Entonces, obviamente, tenemos que cambiar el tema tributario. Entonces, tenemos que bajar las tarifas. O tenemos que, en el caso nuestro de la DIAN, dedicarnos a hacer unas auditorías más exhaustivas, más profundas sobre aquellas empresas que de pronto no tuvieron problemas, etcétera, etcétera. Es algo que ya tiene que cambiar, repito, dependiendo de lo que a 31 de diciembre se presente y ya el gobierno en el próximo año, pues, hasta determina alguna política, pues, en este tipo de cosas que permita de pronto ayudar a las empresas a que su tarifa sea inferior, o que muy seguramente también puede ser exenta de pagar impuestos durante 1, 2 o 3 años, porque obviamente fueron afectadas, muy duramente castigadas por esta pandemia, ¿no? Por ahora yo diría que es muy apresurado decir si las tarifas van a bajar, pero yo creería que sí, por el tipo de actividad económica que se afectó. ¿Ok? Por ahora sí, estas son las que están vigentes, las del 32, 31 y 30. A partir del 30, todo el común y corriente veníamos, a partir del año 2022, todas tienen la tarifa del 30. La idea es que, obviamente, si las cosas mejoran, pues la tarifa disminuya en el año 2023 en adelante. Y ya, pues, esperemos, ojalá, que la pandemia mejore y que obviamente las empresas se les dé algún incentivo desde el punto de vista tributario para que resurjan y obviamente también ayuden en el empleo. Pero muy interesante su pregunta y creo que sería buena llevarla para mirar cómo se puede mejorar o tomar esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Listo, doctor, no tenemos más preguntas por el momento. Bueno. Entonces veíamos ese tipo de situaciones de la base gravable hecho generador. Y antes de continuar, pues entonces yo les hablaba a ustedes que el estatuto tributario tiene clasificadas también de una manera distinta a las sociedades, las tiene grabadas de una manera distinta. Entonces tiene clasificados las personas jurídicas en el grupo de grandes contribuyentes, por ejemplo, que le dice quiénes son los grandes contribuyentes, de acuerdo a su capital, de acuerdo a sus activos, las clasifica en grandes contribuyentes. Cada año el director de la DIAN saca una resolución donde dice, estas sociedades, de acuerdo a unos indicadores, de acuerdo a unos porcentajes, se clasifican como grandes contribuyentes y a partir del próximo año esa es su condición. Pero también tiene clasificadas dentro de su normatividad aquellas personas no declarantes, aquellas declarantes, aquellas no contribuyentes y aquellas contribuyentes. Entonces, contribuyentes somos en principio todos somos en principio contribuyentes, pero entonces comienza a sacar algunas excepciones. En el caso de los no contribuyentes comienza a decir todas las entidades que sean sin ánimo de lucro. Ok, entonces allí. Ojo, no quiere decir que no sea declarante. Entonces, esa no contribuyente, es decir, que no paga impuestos, no quiere decir que no sea declarante. Esas entidades sin ánimo de lucro que ustedes ya vieron no son contribuyentes de impuesto a la renta, pero sí son declarantes. Y tienen que cumplir con la obligación de declarar ingresos y patrimonio. Entonces van a llevar en sus ingresos obtenidos en el año, los gastos obtenidos en el año y su renta exenta,
obviamente que serían los excedentes, que es la parte que corresponde a lo no grabado, a la utilidad, pues a la utilidad que no tiene, que no es grabada fiscalmente, que es 60. Entonces esa parte, esa utilidad es la que va a distribuir entre la sociedad al año siguiente como una utilidad sin de lucro, que ustedes ya lo vieron. Entonces es declarante de renta, de una renta especial que se llama ingresos y patrimonio, donde, como le digo, declara su patrimonio, declara sus ingresos, y toda la utilidad pues es como una renta exenta, es decir, su impuesto es cero. Contribuyentes somos todas las personas jurídicas que estamos hablando en este caso, somos contribuyentes del impuesto, o son contribuyentes del impuesto a la renta. Ok, pero la ley tributaria hace algunas situaciones, algunas discriminaciones allí, donde dice no son contribuyentes estas entidades. Entonces, en ese grupo aparece las ESAL, hablamos de las ESAL. No son contribuyentes, pero sí declaran renta, declaran su formulario de ingresos y patrimonio, pero den en cuenta que, como ya me dijeron, ya lo vieron, ellos no pagan impuestos. No terminan pagando nada. Entonces allí están las universidades, los colegios, los clubes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. No contribuyen al Estado con dinero, pero sí declaran. Ahora bien, si al declarar eso no los hace de que la DIAN no los investigue o que no entre a verificarse que cumplan sus condiciones de ley, es decir, que lleven contabilidad, que lleven todos los requisitos, los soportes, etcétera, etcétera, cuando haya una auditoría, porque obviamente hoy en día a la CESAL se les califica y se les hace supervisión y se hace control para establecer que cumplan con los requisitos establecidos para la CESAL. Pero si en desarrollo de la auditoría se encuentra que no se cumplieron los requisitos establecidos para esa CESAL, pues obviamente pierde su condición y tienen que pagar a la tarifa, entonces ya pasan a ser contribuyentes, pero en la regla normal es que no son contribuyentes, sí, pero sí declarantes. Entonces ahí es lo que quiero que les quede claro. No toda persona no contribuyente no quiere decir que a no ser contribuyente no declara renta, no tiene que ver lo uno con lo otro en absoluto nada. Son dos hechos totalmente distintos. Y creo que con el ejemplo que le estoy poniendo le estoy dejando bien claro que no son contribuyentes, es decir, porque no pagan impuestos, pero sí son declarantes. ¿Listo? Entonces esas son las situaciones que quiero que les quede claro que hay una gran diferencia entre no contribuyentes y declarantes. Ahora, hay otra característica de los no declarantes. Ya ustedes vieron en el caso de personas jurídicas, pues en el caso de personas naturales no declaran renta, los que por ley están exentos de pagar, de presentar renta. Es decir, aquellos que tengan compras inferiores a los topes establecidos en cada decreto, que no tengan ingresos superiores a 43 millones, que no tengan patrimonio superior a 145 millones, si no estoy mal en este momento. Entonces no es declarante, por lo tanto no está obligado a declarar, entonces no tiene esa condición. Hablo de las personas naturales. Y en las personas jurídicas obviamente también existen no declarantes. ¿Quiénes son los no declarantes? Los hospitales, la Junta de Acción Comunal, las juntas de copropiedad, de propiedad horizontal. Ellos no son declarantes, no son declarantes de renta. Entonces, obviamente, porque la ley les dice, mire, por su condición, no son declarantes de renta. La Junta de Acción Comunal, la Defensa Civil, los hospitales, básicamente, entonces hay un grupo, los fondos de empleados, fondos de padres de familia, perdón. Entonces, ahí está, esos no son declarantes. Entonces, la ley taxativamente, para los que son abogados, taxativamente la ley le está diciendo, mire, estos no son declarantes del impuesto y se los enumera uno a uno. Entonces, claramente está diferenciando entre quienes no son declarantes, quienes no son declarantes, quienes son contribuyentes y quienes no son contribuyentes.